Radio Huilliche Mulutu presenta Tain Kuifisungun Choyutuay. Famo Rafkule Payen Tain Kimeltuam Tain Kimun. Femuechi Newen Mayafiyen Tain Sungun. Un espacio destinado a la enseñanza y revitalización de nuestro idioma. Maita Pulamuen, Quiñefuta Chalin Munkuta Imun, Uchake Mongen, Chemcheque Mongen, Huecheque Mongen Ka Pichiquete. Quiñe Marimari Munku Pulamuen Ka Pueñi, Fachantu Tapeto al Cthulhu, Tain Epungechi programa, Tain Kuifisungun Choyutuay, Pingelu. Ngalkumele Imun Pulamuen. Inchen Truyulen Fachantu Pepi Mulepanmo, Faple, Nentuan Fachi Mapunche Kusou. Pachi Wekimeltun, Ka Koipuam Newen Mayafiel Tain Chesungun, Ka Femechi Newen Mayafiel Tain Kuifima Punche Mongen. Bueno, Lamián, un afectuoso saludo a todos quienes nos están escuchando hoy día a través de Radio Huilliche Muslutu. Darles la más cordial bienvenida a este segundo programa llamado Tain Kuifisungun Choyutuay. Nuestro antiguo idioma rebrotará. Esperamos que hayan tenido una buena semana, que se encuentren todos bien. Nosotros estamos muy contentos de volver a compartir este espacio acá en la radio Muslutu para poder hacer un pequeño aporte, ¿cierto?, en lo que es la revitalización de nuestro antiguo idioma. Esperando que en algún momento, ojalá en un futuro no muy lejano, podamos todos estar hablando nuestro antiguo idioma, nuestro Chesungun. Ese es el objetivo principal de este programa y para de alguna forma también fortalecernos nosotros como mapuche, ¿cierto? Y poder volver a vivir como lo hicieron nuestros antiguos, ¿cierto? Bueno, saludar a mi Lamián, Muchkay Lamián, Melekay mi Fachantu. Mari Lamuen, Inchenga Kumelekan Fachantu, Femechi Mai. Anule patun tafamo nentu patun tafachi programa radial tafata tain kuifi sungun choyutoy pingelu tati feita chipalu yemai tafachi muslutu pingechi amol sungwe motati mari piafin tatika mon konga puche pu chake mongen pu chem cheke mongen pu pichelu mon konga pichike pu maslen pichike pu eñi feita tafachanto tapetu al Cthulhu el llamai tatafachi programa radial tati feita ta kepa puchap shampalu inchanta in kuifi sungun tati inchanta in kuifi kimen feimota nentupa fiyan mai tatafachi no cham kawun fachanto motati femechi ngani newen maya fiel inchanta in kuifi kimen inchanta in kuifi sungun ka femechi inchanta in kuifi shakiswam feita Niel takiman tainchen feita uño toita kuifike sungu uftoita kuifike no chamkawin uftoi mai tati ka tain mupiltun feita mon kota kinyalita ti kinyek no kli feiti sungu kiman feita ti mupiltun feita ti sungun filta sunguta kinyek no kli tati femechi maita kimnieke fien ngainchen femechi feimota inchenta ayuyenta wichapu shamtu ya fieltati Kafe mechin al kemele ke ayman pupeñi pulamuen filta ayman petu al Cthulhu ngal keme sulpa ayman ante ngal keme leki ayman taman kusomo taman mongen motati seumata tafachi kaiwan tu tati feita ta pichenta mauni tati feita kemesungungei inchen motati feita kemesungungei tati Kinyeke mo feita winkau klen mota che feita ayu ke la fiengan ti mawun kinyeke mota komentu ke la fiengan mawun le tati welu mai ta inchenta komentu ke fien ayu ke fien mai ti mawun feita femechi chemai ti katsu chemai nga mieke lawen nyai tani putuam nga mieke kuyin mieke unyem ka femechi inchenta nyayenta ko femechi tain mong keme mongeleam feita muleno fuleta ko cheu monga fuyen nga inchen fei
feitishi sungota mleita mapunche rakeso amotati kiñeke mo feita puwinka allí tañi maunnoya tati vuelo feita kumela ya fui maunle feita femechi tremki monko tati monko ti nielta mapunga ti feimota inchenta ayukleyen troyukleyen tati maunle tati feimota feita shisungota ka feita newen tuke teuta inchen femechi pupeñi pulamuen nentubayen kakiñe programa feita ta sunguku no alu tati tafa ta kuifike sungumo femechi ta eiman takimaluka chumuechi felta ti mongen kuifi chumuechi felta ti mapunche sungun ka femechi fachanto ta kakiñe programa ta nentuku no ayen ta in tramkayam ni chumuechi nga sungonge ken tafachi mapumo chumuechi nga ni sungonge ke fel tafachi mapumo ka incheta ni mapumo cheuta in tuwen chaka plema ita tuwen primota nienta kangelu kimantati kangelu sungun welo eiman taka femechi eiman kishu eiman in mapumo ni man taman sungun ni man taman kiman tafa chulyo we mapuple chulyo we wapiple ka femechi mleita che kim mapuche sungulu veita veika chaliku no afin veiti chepeñi uantipani pingelu ka femechi mleiti bu witapu shamkelu ti ngillatu sungu ta femechi feita fil kuifike sungu feita inatu ke fiengan feimota fachanta taka chaliku no afinengan ka femechi ngat monko tipuche kusau kelu yemai kuifike sungu mo ayulu maita witapu shamtu ya fiel ti mapunche kimanti mapunche ni asmongenta ti femechi chaliku no afinengan ka amole la fin monko ta kiñe kemene wenta ti tañi inatu aloengan ni kusovengan ka femechi cheuchi meleliman ngal kemeleke aiman ngal keme inatu ke afiman tafachi kiman tafachi sungu ka femechi nga puweke che yeweke la yaiman inchanta mapunche ngayen feimota melian wal sesunguya melian ta wal kontuya ta mapuche kusomo mapuche mongenmo tati melian ta wal kontuya ta ngillatun sungumo fil sungumo ta feita nentuke fuluta inpu kuifike mongen. Un saludo cordial a todos nuestros mayores, a los ancianos, ancianas que están escuchando, a aquellos también que mantienen aún nuestro idioma y nuestro conocimiento, ya sea en el tema medicinal, en los lawen, en el guillatún, en todo sentido. Un saludo cordial también a todos los jóvenes, los niños, niñas, a toda la gente que está hoy día escuchando este programa radial en Kuifi Sungun ni Choyotuay Tati, nuestro antiguo idioma rebrotará. Un programa que busca revitalizar nuestro idioma, nuestro conocimiento y que pretende realzar el conocimiento de nuestros antiguos, el conocimiento que aún se mantiene en el Futa Willimapu, ¿ya? Esa es la intención de nosotros y por eso nuevamente hoy día estamos aquí en Radio Muslutu para sacar este programa, adelante y que ojalá la gente pueda llegar a conocer más de lo que es su conocimiento mapuche, su idioma mapuche, ¿ya? En esta zona que particularmente, digamos, como lo mencionamos en la vez anterior, en el programa anterior, tiene una pequeña característica propia, digamos. Así como también del territorio de donde vengo, también el idioma tiene una característica propia, ¿ya? Así también en Osorno y más al norte. Un saludo afectuoso también a la gente de la Fueta Huapi Choyuwe, a los Peñi y Lamuen, las Chemche, los Fuchaque Mongen, que aún mantienen el conocimiento de los Millatún, aún mantienen el idioma. A ellos vaya este saludo. Y bueno, hoy día contentos también porque en esta semana ha llovido, ha caído de lluvia. Para el mapuche eso es una buena señal, ya que
la lluvia, Mawin, como decimos nosotros, Mawin, ayuda a crecer el pasto, a mantener verde, ¿cierto? Ayuda al crecimiento de los lagüen, ayuda a nuestros animales para que tengan agua para beber, a los guiñón también, a los pájaros y obviamente para nosotros también. De repente, digamos, de acuerdo a la visión no mapuche, no les gusta mucho cuando llueve en estas fechas. Siempre están diciendo, hablan de mal tiempo, siendo que para nosotros como mapuche es algo muy bueno para el entorno, digamos, para nosotros mismos. Ayuda a fortalecer y a limpiar también el aire, este aire tan contaminado por las industrias, por las empresas. Entonces esta lluvia también contribuye a limpiar el aire y a revitalizar lo que es la tierra. Así que mal tiempo no podríamos decir, digamos, tenemos que agradecer y también estar contentos porque ha llovido y nuestras siembras van a tener también para que puedan crecer, ¿ya? Bueno, Lamuen, si nos puede contar un poco, si le puede contar un poco a la gente qué es lo que se nos viene en este segundo programa de Taín Cuifi Sungun Choyutuay. Ya, Lamuen, para comenzar hoy día vamos a tener un pequeño repaso de lo que fue el programa anterior para quienes quizás no pudieron escucharlo. Luego continuaremos con lo que son las pronunciaciones propias del Chesungún, ya que si bien se habló de esto en el programa anterior, vamos a ser insistentes, ya que la falta de hablantes en el territorio hace que no estemos muy familiarizados con los sonidos propios del Chesungún. Luego de esto vamos a hablar un poco de lo que los lingüistas llaman alófonos, que son entonces esto diferentes formas de pronunciar un fonema o un sonido en particular. Y para ir terminando vamos a aprender algunas expresiones que comúnmente la gente las dice en mapuzungún, pero la idea es que utilicemos más nuestro chesungún, ¿cierto? Porque la riqueza de nuestro mapún chesungún en general está en la variedad de pronunciaciones a lo largo del territorio y no en la estandarización de estas, ¿ya? Y bueno, entre medio también de este programa vamos a tener música, ¿cierto? Y también algunas cápsulas de vocabulario. Así que vamos a ir inmediatamente con la primera cápsula para ir avanzando en este Kimeltún. Chomilco. Chomilco. Caracol de mar. Epu. Epu. 2. Uñun. Uñun. Bonito o bonita. Nashki. Nashki. Gato. Okosh. Okosh. Peuco. Ñapus. Ñapus. Nieve. Metrulwe. Metrulwe. Cabecera. Femechi pupeñi pulamuen, se mata al kutu konoyen, kiñeke nemuel feita eiman takimamka, tain sungun tati. Bueno, pupeñi pulamuen, recién acabamos de escuchar la primera cápsula de idioma. Bueno, dejar en claro que hay ciertas palabras, ciertas pronunciaciones que van variando de acuerdo a los territorios. En el caso, por ejemplo, de Uñún, algunos dicen también Uñuñ, con ñ al final, y en otros territorios esta palabra no existe. En otros lados muchas veces se dice Kmeazgen,
por ejemplo, o así también, por ejemplo, así Maapú dicen algunos cuando es bonito el territorio. Uñun ni Timapú diríamos acá, o Uñuy Timapú dicen algunos también, es bonito el territorio. Entonces va variando. Algunos dicen Kmeaznen, como le decía yo. En este caso, Kmeaznen Timapú, podríamos decir. Así Timapú dirían en otros territorios también, y acá sería como Uñun ni Timapú. ¿Ya? También en la palabra Nashki, que se había pronunciado en otros territorios, también dicen Ñarki. ¿Ya? Ñarki. La palabra Opun también en otras zonas se dice Apón. Por eso en esta zona, o en particular en el Tsesungun en realidad, se dice la luna llena, por ejemplo, se dice Opun Ale o Upun Ale, también con U. Y en otros territorios se dice Apon Kuyen, ¿ya? La nieve también en otros territorios se dice Uñu Pirre, ¿ya? Uñu Pirre. Y nosotros decimos ñapus. Bueno, eso respecto a lo que es la pronunciación y algunas variables, digamos, respecto a cómo se pronuncia, cómo se... en este territorio y en otros territorios también, ¿ya? Bueno, ahora vamos a adentrarnos más de lleno en lo que es el repaso sobre el programa pasado, ¿cierto? Ciertamente vimos muchas pronunciaciones, vimos un poco sobre el territorio que abarca, digamos, la lengua mapuche. Se decía que aproximadamente, más o menos, de lo que es Copiapó hasta lo que es la isla de Chiloé, en la zona del Gulumapu, en la zona que estamos nosotros, esa es la zona que abarca lo que es el idioma mapuche, el mapuche sungún. Pero también, al otro lado de la cordillera, lo que nosotros lo conocemos como Waisuf Mapu, o también Puel Mapu, ¿ya? Por allá también están nuestra gente, ¿cierto? Mapuche, y también tienen sus particularidades respecto al idioma. Como ya mencionamos anteriormente, todas las variantes mapuches enriquecen, digamos, lo que es el idioma mapuche en general, ¿ya? No es una dificultad, digamos, para los hablantes el poder conversar entre ellos. Solamente podemos hablar de dificultades respecto a ciertas palabras, ciertas pronunciaciones, pero a lo largo de la conversación se pueden dar a entender lo más bien, ¿ya? Pero sí recalcar nuevamente que estas variantes nos ayudan a enriquecer lo que es la lengua mapuche en general. Por lo tanto, es importante el enseñar cada una de estas variantes, ¿ya? En el territorio que corresponde, obviamente. Por lo tanto, la variante que estamos enseñando, el Tsesungun, antiguamente se dice que más o menos el territorio en donde se hablaba el Tsesungun era lo que es Osorno, Costa de Osorno, hasta lo que es Fresia, ya que yo conozco por lo menos algunas viejitas, y en el caso particular de mi abuela, que según los relatos de mi ñuque, de mi mamá, era quien manejaba la lengua, ¿ya? Tsesungun. Por lo tanto, tenemos ese conocimiento de que ese era el territorio que abarcaba no hasta hace muchos años el idioma mapuche, o en este caso la variante Tsesungun. Podríamos hablar de otros territorios como es Lago Ranco, como es este mismo territorio de Melipulli y Choyihue, pero como ya lo venimos mencionando en el taller anterior, hay una variación, ¿ya? Y como lo dijimos en el taller anterior, esa variación lo entrega el territorio, ¿ya? A eso le denominamos Asmapu o Afmapu, o sea, la característica del territorio, ¿ya? Algunos hablan de las leyes del territorio, algunos lo entienden de esa forma,
porque obviamente de acuerdo a ciertas cosas que hay en el territorio, ¿no es cierto?, nosotros podemos sacar un conocimiento de eso, ¿ya? En este caso, según un hablante que conocemos, dice que el Sesungún copia mucho lo que es los sonidos del kushuf, del viento, como ya lo habíamos mencionado. Otra cosa importante a señalar, que ya se había hablado la vez anterior, es que para nosotros como Huilliche o gente del Huillimapu, el Mapuzungún no es la lengua del pueblo mapuche, sino que es una de las variantes del Mapunche Zungún. Eso es lo que hemos ido conversando con los viejitos, y que el Sesungún también es una de las variantes del Mapunche Zungún también. Al igual como lo es el Mapuzungún, como lo es el Mapun Zungún de Panguipulli, como es el Chedungún, y así otras tantas variantes, ¿cierto? En esta zona también hablamos de que se le acostumbra a decir Sesungún y Chesungún. ¿Cuál es la correcta? Podrán decir algunos. Las dos están correctas, ya que la pronunciación C y Che están dentro del idioma mapuche acá en la zona del Huillimapu. Por lo tanto podemos decir C o podemos decir Che, ¿ya? Y algunos otros hablantes le dicen Kewen Zungún, ¿ya? Es como hablar en lengua, similar a decir hablar en lengua, ¿ya? Respecto a otros conocimientos que hablamos la vez anterior, dimos algunos nombres sobre las variantes en los distintos territorios. Hablamos de que en algunas zonas se le llama al idioma mapuche, se le denomina Chedungún, en otras zonas se le denominará Mapuzungún, en otras zonas Mapunchedungún, Mapudungún, Mapuchedungún, Mapunzungún, y en esta zona Sesungún o Chesungún. También en la zona de Chiloé hablan de Beliche Zungún. Ahí tenemos cierta, ¿cómo se dice?, discrepancia, ¿ya?, respecto a eso, pero no lo vamos a abordar en este momento, debido a que estamos centrándonos más en esta variante del Sesungún, ¿ya? Quizá ojalá en algún otro momento podamos invitar, o puedan también los Peñi y las Lamuén de la zona de Chuyuhuemapu, ojalá dar algún saludo, algún parecer respecto a lo que se está conversando aquí, y respecto al conocimiento propio de ese territorio, ¿ya? Que sería muy bueno también. Entonces, hay diferentes formas de denominar a la lengua mapuche dependiendo de la zona en la que el mapuche se encuentre, ¿no es cierto? Y todas esas formas son las que están dentro de lo que es el Mapunche Zungún, el idioma mapuche general. Hablamos también sobre las particularidades, ¿cierto, Lamuén? Hablamos sobre ciertas particularidades del Sesungún en particular, digamos, de esta variante, digamos, que se hablaría antiguamente desde lo que es la Costa de Osorno hasta lo que es Fresia hoy día. Tiene diferencia en los sonidos, ¿cierto? ¿Qué más podríamos hablar sobre el Sesungún, Lamuén? Bueno, lo que mencionamos en el programa anterior, de lo que es la particularidad del Sesungún, como decía usted, que es una de las variantes más divergentes también en comparación con otras variantes, con otras formas de hablar el mapuche que bueno en otros sectores, ¿cierto? También hablamos de lo que tristemente sucede acá en la Huillimapu, pues que tenemos muy pocos hablantes de Sesungún. La mayoría de ellos son mayores de 60 años y son muy poquitos también, y se encuentran en zonas alejadas de la ciudad. Y por lo mismo es la variante que corre más riesgo de desaparecer. Esa era una de las cosas más preocupantes de nuestra variante. Femechi Feipi Lamuén Tafa, así como dice
Damuen, es la variante que corre más riesgo de desaparecer y por lo tanto es deber de nosotros como Huilliche de el revitalizarlo, el volver a hablarlo, pero correctamente también. Hay otras características más que tiene esta variante. Una de ellas es el no uso de lo que es el pronombre dual, que se le llama, que está presente en todas las otras variantes. De hecho, la variante del Sesungón es la única que no, en la cual no se ocupa el dual. No podemos asegurar nada respecto a eso, ¿ya? Hay un libro muy interesante que es el de Rodolfo Lenz, que ya lo habíamos mencionado antes, que se llama Estudios Araucanos, en donde este individuo, lingüista, entrevista a un hablante de Sesungón de esos años. No recuerdo bien la fecha, creo que es como del 1800, ¿no? 1894, ya. Ahí, gracias al peño de los controles. Por el dato, ¿ya? 1894, entonces, entrevista a don Domingo Quintupurray, un conocido lenguaraz en esos años. Lenguaraz, para los que no saben, es una persona que traduce, digamos, lo que antiguamente hablaban los caciques, ¿no es cierto? Los caciques, los que realmente se llaman Apo Ilmen para nosotros. Caciques le denominaron los españoles, los Wincas, ¿ya? Él, como lenguaraz, o Xulpa Sungufo, como también podríamos llamarle, Xulpa Sungufo, una persona que traduce, ¿cierto?, lo que se habla de un idioma a otro, ¿ya? Ese peñi, de acuerdo a los escritos que salen ahí en este libro de Estudios Araucanos, él utilizaba el dual. Por lo tanto, ahí queda una interrogante. Según otros peñis, dicen que no podemos asegurar que también que en esos años en el Sesungón haya estado el dual, solamente por ese escrito, debido a que como era lenguaraz el peñi, tenía contacto con otros hablantes de otros territorios y por lo tanto, según algunos otros peñis, dicen que podía haber adoptado puede haber sido un préstamo, claro, de otras variantes. Pero en el territorio de acá del Huillimapu, conversando con alguna ñaña por ahí, una chemche, según ella decía que sí existió en algún momento el dual, pero que se perdió, ¿ya? De eso no tenemos más datos, aparte de lo que nos dice la chemche, que hace poquito sacaron también un libro, y en donde también en ese libro está plasmado un poco lo que es el dual. Discrepo un poco sobre el uso que se le da ahí, porque no encaja mucho, digamos, en lo que nosotros sabemos como dual, ¿ya? De repente caen en lo que es redundar, digamos. Por ejemplo, en el libro sale, por ejemplo, Epu Inchu, dice Epu Inchu, siendo que Inchu ya de por sí está diciendo nosotros dos. Por lo tanto, no sería necesario decir Epu Inchu. Entonces ahí tenemos algunas inquietudes, algunas dudas respecto a lo que está escrito ahí. Por esa razón es necesario el hablar seguido con los mayores, ¿ya? Preguntarles directamente a ellos qué opinan sobre tal temática. Entonces todavía no tenemos una fuente clara y convincente respecto a lo que es el dual. Tampoco lo podemos descartar, ¿ya? Debido a que en otras zonas, en todas las otras zonas se ocupa. Igual es raro que en una sola zona del territorio mapuche no se ocupe, ¿ya? Es raro, pero tenemos que seguir investigando. También hay ciertas diferencias respecto a algunos conceptos, al sentido de algunas palabras, de algunos conceptos, ¿ya? Esto, por ejemplo, siempre en los talleres hablamos de los mismos conceptos, y uno de ellos es la palabra troyún, ¿cierto? Troyún, que en otros territorios es besar, ¿no? O el beso. Pero en el Sesungún vendría siendo alegrarse o alegría, ¿ya? De hecho hay una canción que es bien conocida dentro del
de los grupos de música huilliche, que es Fachi Trem Tun, dice, esa canción, Fachi Trem Tun. Y ahí en una parte hablan de Truyutuyen, ¿ya? Truyutuyen, eso sería nos alegramos, ¿ya? Entonces en otra zona eso se malentendería. No, así que también en ese sentido hay que tener cuidado cuando uno ocupa ciertas palabras en otros territorios, ¿ya? Eso. Lo ideal también en ese caso, Lamien, es que uno debe adaptarse a cómo hablan al territorio al que uno va. Lo mismo la gente que viene de otros territorios a la Willimapu deberían también de entender nuestra variante y adaptarse a nuestra forma de hablar. Eso es lo que en la antigüedad se hacía, lo que nosotros tenemos entendido por lo menos. Así es, eso también demuestra un respeto hacia el otro. Muchas veces decimos que algunos peñas, algunas ñañas hacen lo mismo que hace el Winca cuando trata de imponer algo al otro, ¿cierto? En la antigüedad nos impusieron el Winca Sungun y nuestros mayores tuvieron que aprenderlo a base de golpes, a base de torturas, como ya lo dijimos antes. Y hoy día muchas veces, quizás no es a golpes ni torturas, pero pasa incluso entre variantes mapuche, que algunos peñis quieren imponer sus variantes territoriales a otro lugar en donde se sabe menos, ¿ya? Eso también es algo, no es algo muy de mapuche, como diríamos nosotros, no es respetar al otro eso. Por esa razón acá siempre vamos a recalcar que en esta zona probablemente tiene su propia variante. Lamentablemente no contamos con ningún hablante hoy en día que pudiera aclararnos ese tema. Lo más cercano, como ya hemos dicho, son la gente de Chiloé, ¿ya? Entonces es un llamado de atención también para los peñas y las ñañas que son de otros territorios que respeten también el lugar donde estén, el lugar donde vayan. Creo que siempre se habla del respeto entre mapuches, pero de repente en la práctica no es tan así, ¿ya? Nosotros tratamos, por lo menos como mapuche huilliche, cuando vamos a otro territorio, ¿cómo se dice? De tratar de aprender de ese lugar para que no tengamos problemas al tratar de comunicarnos. Y ojalá de las otras zonas también hicieran lo mismo con nosotros, ¿ya? Otra característica que ya habíamos hablado era sobre el tema de los sonidos, pero es que nos vamos a interiorizar en un momento más, ¿ya? Wichito baila
baila lumeli. Inchichatu baila ñe. Eitan baila lumeli. Lola. Bueno, chai chaki, we. Supa ye vuelta. Meruita chaki, we. Nama ye baila ñe. Bueno, chai chaki, we. Supa ye vuelta. Meruita chaki, we. Nama ye baila ñe. Wisa pusa we kuwensu. Amy si baila ñe. Inchi bagin esperale. Wisa plage baila lu. Inchi bagin esperale. Wisa plage baila lu. Lola. Bueno, chai chaki, we. Suba de vuelta. Meruita chaki, we. Ama ye baila ñe. Bueno, chai chaki, we. Suba de vuelta. Meruita chaki, we. Ama ye baila ñe. Ama ye baila ñe, baby. Ya, Pulamuen, continuando un poco con el Nutramkan, vamos a ver lo que son las pronunciaciones más características del Chesungún, como lo son la sh, la j, la ts y la j. Pero en este caso vamos a compararlas un poco con lo que son las pronunciaciones de otros territorios. Femita ti pupeñi pulamuen, femechi petu amoita ti nachamka tati. Bueno, como ya lo mencionó la Lamuen, y ya creo que lo habíamos un poco mencionado en la conversa anterior, estas pronunciaciones también van a un poco a diferenciarse de otros territorios, ¿no es cierto? El ejemplo de la sh, por ejemplo. La sh en otros territorios normalmente se pronuncia como r. Claro ejemplo de ello es cuando pronunciamos la palabra shuka, shuka. Shuka es la pronunciación en Chesungún. En otros territorios se pronuncia ruka, ruka. Cuando pronunciamos también Rakisuam, en otros territorios dirían Rakiduam o Rakizuam, ¿ya? En el caso de la tsu, en muchas palabras del Chesungún tiende a reemplazar a la CH, pero también en otras palabras simplemente se pronuncia con tsu, ¿ya? Ejemplo de ello es la palabra tsukin, que normalmente los hablantes la pronuncian como tsukin, ¿ya? En Chesungún. En otros territorios esta palabra dirán hueñen. Tsukin, para los que no saben, significaría robar, ¿ya? Y en otros territorios dirían hueñen. Hueñen. Algunos que otros hablantes dicen chukin también. Chukin, con CH. En este caso sería como lo que los winkers le llaman alófono, que es una pronunciación que reemplaza a otra, ¿ya? También
tenemos el caso de la J, ¿no es cierto? La J, como ya lo mencionamos anteriormente, es muy característica del Tsesungun, pero en algunos casos, según otros peñi, dicen que es una palabra que o una pronunciación, en este caso, que fue incorporada a la lengua mapuche en este territorio. Ahí todavía, como decimos, tenemos discrepancias respecto a eso, debido a que en otras culturas, por ejemplo, en otros idiomas muy cercanos a nosotros también, como es el Selknam y otros más, al parecer tienen presente esta pronunciación como tipo J, pero no es por el contacto con los españoles, sino que su idioma, su forma de hablar es así. Por lo tanto, nosotros podemos decir lo mismo respecto a lo que es la pronunciación de la J en el Tsesungun, ¿ya? En este caso, la J, como en la palabra Jotum, que ya lo habíamos visto antes, que es hijo, ¿cierto? Visto por el hombre, ¿ya? No hijo dicho por la mujer, solamente por el hombre. En otras zonas se dice Fotum, con F, ¿cierto? Fotum. Y en otras zonas más cercanas a este territorio dicen Votum, como con B. Votum, ¿ya? Lo mismo pasaría con la palabra Fueta, que en muchas zonas de de San Juan de la Costa dirían también Juta, que sería como más afectivo incluso, ¿ya? Juta, pero también dicen Fueta, pero también se puede pronunciar Vueta, ¿ya? Vueta. Y esto igual es como un poco diferente al sentido de esta palabra, que es grande. En esta zona, cuando se dice Juta, Fueta o Vueta, quiere decir grande, ¿ya? En otras zonas eso se dice Fuetra, ¿ya? Fuetra, pero no quiere decir que esté mal dicho en una zona o en la otra, y en la otra esté bien dicho, sino que son diferencias respecto a la pronunciación en distintos territorios solamente, ¿ya? También la misma palabra fuecha, viejo, también se puede decir hucha, ¿ya? O bucha también incluso dicen en otras zonas, ¿ya? Que es viejo. Y respecto a la hl, también dijimos que se podía pronunciar l, ¿ya? Es el caso de Kuhlon, ¿cierto? Kuhlon, que sería el maqui, o Quehlon también, Quehlon, que en esta zona se pronunciaría Queldón. Por eso es que hay una zona que se llama Puqueldón, Puqueldón Pinelu, ¿cierto? Hay un territorio que se llama Puqueldón, ¿ya? Entonces esas son como ciertas variaciones respecto al idioma, ¿ya? Otro tema importante es importante digamos en términos de los lingüistas y toda esta gente que se dedica a estudiar el idioma mapuche y en general todos los idiomas, es lo que se le llama alófonos. Bueno, si uno dentro del conocimiento así popular no se conocen esas palabras, y de hecho yo no lo conocía esa palabra hasta cuando empecé a interiorizarme en este tema de las pronunciaciones. El alófono vendría siendo, en términos bien sencillos, sería como una pronunciación que puede variar, ¿ya? Que puede alterarse un poquitito, ¿ya? En el caso del Tsesungun hay varios alófonos, ¿ya? Está la CH, ¿no es cierto? Como en che, y su alófono, podríamos decir, o la palabra o la pronunciación que la puede reemplazar o el sonido que la puede reemplazar es la TS, ¿no es cierto? La ts. Por lo tanto diríamos che o diríamos c, y viceversa también, podríamos decir ts su alófono es la ch, ¿ya? En el caso de la sh, ahí vendríamos
hablando de ya más en como Guaymapu, como territorio más grande, digamos, ¿ya? Debido a que en el Chesungun siempre la sh es sh, pero si nos venimos un poquito más acá a la zona de Melipú y Chiloé quizás, acá a lo mejor pronuncian r, igual como se pronuncia en otras zonas Lafkenche, ¿ya? Lafkenche. Por lo tanto, como ya lo habíamos mencionado antes, la sh, como en Ruca, puede decirse en otras zonas Ruca, ¿ya? En la zona en el Chesungun, la S es muy común también en muchas palabras, pero también esa pronunciación puede tener lo que se le dice alófono, un sonido que lo reemplaza, que puede ser la D, ¿ya? Por lo tanto, en algunas palabras, ejemplo, Mawisam, que vendría siendo la cordillera o la montaña, esa palabra puede decirse también Mawidam, con D. La palabra Sewu, que es el ratón, otras zonas dirán Dewu también. Incluso en las mismas zonas en donde se habla Chesungun también puede variar eso. Pueden decir algunos hablantes Sewu y otros pueden decir Dewu, ¿ya? Otro alófono que es muy común acá en esta zona, como ya mencionamos anteriormente en el taller anterior, es el cambio de la ch por la ch, ¿ya? Ejemplo, tregua, perro, por chegua, ¿cierto? Ejemplo también es trafuen por chafuen, ¿cierto? Trafuen vendría siendo como una junta, por chafuen. Tragua por chagua, ¿cierto? Que la tragua es el cuero, ¿cierto? La piel, por chagua. Trapalele por chapalele, ¿ya? Esta comida que es muy conocida por acá, ¿cierto? Esa es otra pronunciación que puede ser considerada como un alófono, ¿ya? La ch por la ch, pero en esta zona más que nada. Me olvidé mencionar la S y la D en esta zona del Willimapu también pueden ser reemplazadas en otras zonas por la Z, ¿ya? Como en el Mapuzungún. Entonces ahí dirían Cewu también, ¿ya? El ratón. Esos serían como los alófonos más conocidos, ¿cierto? O los más frecuentes, digamos. Hay algunos otros que no los quisimos considerar por el hecho de que más que alófonos pueden ser deformaciones de ciertas pronunciaciones, como es el caso de la R, ¿cierto? Acá en la zona del Chesungun siempre se dice mari, ¿cierto? Ahí hay un tema ahí que todavía falta investigar respecto a por qué se dice Mari en vez de decir Mari, ¿no es cierto? Como debería ser el número 10. En otros lados, de hecho, dicen Mari, ¿ya? Mari. Con esa pronunciación como lo mantienen allá. Es cierto que la pronunciación de la R es mucho más difícil, a mi parecer, que la R, ¿cierto? Entonces ahí, de repente, por esa razón, es que la R fue cambiada en algunos casos por la R. Pero en el caso de cura, por ejemplo, por kusha por cura, ya ese puede ser tomado como más una deformación, ¿ya? Y así hay varias palabras. Anti, por ejemplo, algunos dicen anti o ante incluso, siendo que la mayoría de los hablantes dicen ante. Ahí igual hay otro tema porque algunos dicen que anti es una cosa y ante es otra cosa, ¿ya? Pero ahí no vamos a adentrarnos mucho en esos detalles, ¿ya? Eso respecto al tema de los alófonos pupeñi y pulamuén. Importante también mencionar, Lamián, que cuando hablamos de alófono, si bien cambia un poco la pronunciación, nos estamos refiriendo a una misma palabra, que no es el caso, por ejemplo, en el caso de la U. Si nosotros reemplazamos esa pronunciación, por ejemplo, por una U,
estaríamos en algunos casos diciendo otra palabra. Eso se entendería de otra forma. Entonces, eso es lo importante mencionar de los alófonos, que si bien varía la pronunciación, se está hablando de una misma palabra. ¿Ya? Por ejemplo, respecto a lo que decía usted, no confundir, por ejemplo, uñum con uñun o uñu, que son cosas diferentes. ¿Ya? Más adelante en otros programas vamos a ir viendo palabras también que son muy parecidas entre ellas, pero que tienen otro significado. Vamos a decir, por ejemplo, neyun, que es el resuello que le dicen la gente, o el respirar, o el aliento. Neyun, que no es lo mismo que neyun, que es el temblor. Neyun. Y tampoco es lo mismo que neyu, que es el fruto del chupón. ¿Ya? Entonces hay varias palabras que se parecen, y eso lo vamos a ir tratando más adelante en otros programas. Opun. Lleno o llenarse. Tapar. Hoja. Xiwen. Compañero o compañera. Jotum. Hijo dicho por el hombre. Achawal. Gallina. Cheumur. Monito de monte. Pescan. Descompuesto o percán. Femimai pupeñi pulamuen. Kakiñe grabación feita al kutukunoyen maitati.
Tañitripan, Quiñeque, Hueque, Namueltati. Así, Pupeñi Pulamuén, escuchamos otra cápsula de idioma mapuche para conocer algunas otras palabras de nuestro Sesungún. Aclarar en algunas de estas palabras hay ciertas variaciones y de acuerdo a los territorios, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Ya habíamos mencionado el tema de la palabra opun, que ya en otras zonas se dice apón. Tapuel también, en otras zonas se dice tapuel solamente, ya, la hoja. Hotum, habíamos mencionado ya, que se puede decir botum en esta zona también. Y en otras zonas se dice también fotum, ¿ya? Con F. Achahual, la gallina, bueno, así decía mi abuelita, ¿ya? Según mi ñuque decía que mi abuelita decía achahual para decirle nombrar a la gallina. En la zona de San Juan de la Costa dicen achul o cuse achul, ¿ya? Pero en el caso de mi abuelita decía achahual, por lo tanto esa es la palabra que enseño. Queumuel tiene sus variaciones también. Hay otros peñis que le llaman con hoy a este animalito. Y otros nombres como Chumaywen, pero el nombre que me enseñaron el primero fue Queumuel. Saludos también a los peñis de Queumuel, por ahí, cuando escuchen este programa. Y pescan, bueno, la palabra pescan es una palabra muy común, ¿cierto? En el campo sobre todo, hablar de cuando se está percan algo, ¿cierto? Cuando está descompuesto o está con esto moho, no sé cómo le dicen, que le sale a las cosas cuando uno la deja, por ejemplo, la hierba queda muchos días en el mate, eso se le empieza a salir moho, ¿no es cierto? Ahí queda percan, ¿ya? Eso es pescan, esa es la pronunciación que se le da acá. Bueno, Pupeñi Pulamuén, también hablar, para terminar un poco respecto a este Quimeltún de hoy, hablar un poco sobre el cuidado que debemos tener nosotros como mapuche también de investigar bien las palabras que estamos diciendo. Si es pertinente decirlas en un territorio o no lo es. Así es, Femi Yemaitati, Lamuén. Por eso ahora vamos, para finalizar este Quimeltún, vamos a ver algunas expresiones que son muy comunes, pero que lamentablemente están dichas en Mapuzungún acá en el territorio. Comúnmente las personas tienden a decirlas en Mapuzungún y bueno, también uno lo comprende porque el único material que nosotros encontramos por lo general viene en Mapuzungún. Los libros, los materiales que encontramos en internet, todos vienen en Mapuzungún. No tenemos de dónde sacar información sobre el Chesungún. Pero ahora tenemos este programa, ¿cierto?, en donde vamos a aclarar algunas de esas expresiones y a enseñarlas también a decirlas en Chesungún. ¿Ya? Femi Yemaitati, Shuf Sungutati, Leg Sungutati, Lamuén. Bueno, una de las expresiones más comunes dentro del habla cotidiana de la gente acá de los mapuches acá es el uso del feley, que en otras zonas puede decirse también felí, ¿ya? Por ejemplo, en la zona de Panguipulli dicen felí algunos y en otros dicen velí o veley, ¿ya? Sea cual sea la pronunciación, es una palabra que se usa en el Mapuzungún o en otras variantes del idioma mapuche. Lo correcto en la zona de nosotros es el uso, o lo más correcto, digamos, sería el uso del femui o femí. Femui o femí, que vendrías teniendo el mismo significado. Sería un equivalente, como decir así es cuando uno está de acuerdo con algo, ¿ya? También puede tener otro sentido, por ejemplo, que podemos decir él lo hizo, pero ahí después lo vamos a explicar mejor esa parte. Hay otras formas también que uno puede ocupar, por ejemplo el fei yemai también, eso es un término muy usado cuando uno está muy de acuerdo con algo que se está diciendo.
¿ya? Eso es como eso mismo, ¿ya? Eso, po. Muy bien, ¿ya? Y también el Femoshkai. No vamos a entrar en detalles sobre lo que significa esta palabra, porque es muy larga, es la explicación. Solamente diremos que también puede ser un equivalente, ¿cierto, Lamán? Femoshkai, sí. Otro término que es muy usado cuando se presenta a la gente es decir, mari compuche, dicen, ¿cierto? Es como de lo primero que aprendemos todos. Y el término com, ¿cierto? O muchas veces itrocom, com o itrocom, es una palabra que significa todo, toda, todos o todas, ¿ya? Pero esa palabra no existe acá en el Sesungún, por lo menos yo todavía, a los años que tengo, todavía no la he escuchado. La que sí se escucha y que reemplaza a esta palabra en el Sesungún es monku, puede también decirse munko, también se puede decir monco, ¿ya? De esas tres formas uno puede decir esta palabra, ¿ya? Y esto significa lo mismo: todo, toda, todas o todos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso uno diría mari monku pu se, o mari munko eiman, también puedo decir yo. A todos ustedes, saludo a todos ustedes. Y mari monku putse, un saludo a todas las personas, ¿ya? Entonces, para que pongamos cuidado en esa palabra también, de no seguir usando, o si la queremos usarla en los lugares que corresponda, digamos, en el territorio que corresponda. El otro término que es muy antiguo también a todo esto, pero que también tiene su variación en esta zona, es el término del itrofil mongen. Itrofil mongen, ¿ya? Que este término en Mapudungun quiere decir todo lo que existe. Es como los Wincas le llaman la biodiversidad. Ese es un término que ya estaba hace mucho tiempo dentro del Mapuche Quimán, del conocimiento mapuche. Pero en esta zona del Sesungún no se dice tal cual, se dice solamente Huil Mongen o Huilque Mongen, o sea, viene siendo lo mismo, toda la vida o la biodiversidad, como se dice, ¿ya? Para la gente que también hace clases, el término Quimeltuchefe es un término que ha estado muy de moda, como se puede decir, dentro de lo que es la educación intercultural. Incluso hasta ciertos viejitos hoy día están adoptando esos términos debido a que todos los materiales llegan en Mapudungun. Normalmente el término Quimeltuchefe, ese término es muy usado hoy día, pero en Sesungún podemos decir Quimeltujo o Quimeltujo, ¿ya? Con M, Quimeltujo. Ese es el término que podemos usar nosotros también. En el caso del agradecer, es otro de los términos muy comunes, que se repite mucho dentro de las comunidades mapuche, ¿ya? Término que actualmente ya se está un poco ya dejando un poquito de lado para pasar al mañum, ¿ya? Este término es el chael tumay o chal tumay, chayel tumay dicen también, o incluso trayel tumay. Ese término en estas zonas del Huillimapu no es conocido, más lo conocen los viejitos porque la gente de otros territorios como las trae por aquí.
las hace llegar por acá, las viene a enseñar. Pero el término muy común que se conoce dentro de todo el Willimapu es el mañum. Mañum, ¿ya? Mañum también es gracias, ¿ya? Igual uno puede variar en esa palabra, uno puede decir mañum klen también, estoy agradecido o estoy agradecida. Mañum klen. Y está también el término muñal wen. Muñal wen o muñal wen. Muñal wen, ¿ya? Muñal wen, que sería también muy similar a decir muchas gracias, ¿ya? Esos serían los términos que podían reemplazar al chaltumay, que se ocupa mucho hoy en día. El peucayal, otro término también que se usa mucho en estas zonas debido a que la gente que habla mapuzungún trae estas formas de despedida también. El peucayal vendría siendo como un nos veremos o un nos vemos o hasta que nos veamos, no sé, podemos ahí darle algunas interpretaciones. En realidad es como más una interpretación o lo que quiere decir esto es como más profundo. Pero en las zonas del Tsesungun, de hecho, hay un ahuencamiento respecto al tema del saludo. Por ejemplo, se dice mucho hasta canti, se dice hasta hule, y otros términos más. Tacanti igual dicen. Hasta, obviamente desde el Wincasungun, hasta. Es lo mismo. Es como decir hasta luego, hasta otro día. ¿Ya? Lo cual estaría perjudicando lo que es la real forma de hablar el Tsesungun, ¿ya? Y kanti obviamente es una contracción de la palabra kaant, otro día. Lo que se sugiere es decir, si vamos a ocupar este término kaant, podríamos ocuparlo en oraciones como kaant pewayen, nos veremos otro día, ¿ya? Wele pewayen, nos veremos mañana. Wele, ¿cierto? Wele sería mañana. Wele pewayen, nos veremos mañana, ¿ya? Entonces el pewayen podremos ocuparlo para reemplazar lo que hoy día se conoce o como comúnmente se dice ahora, el peucayal, ¿ya? El término también muy usado es el kpam, ¿cierto? Como el vestido de la mujer. Acá también existe un término que es kpitun, ¿ya? Kpitun sería el vestido, ¿ya? En este también topamos mucho en el término reinma. Reinma en esta zona no se conoce, ¿ya? Reinma. Quizás en la zona de Chiloé no estoy seguro. Habría que conversar ahí con algún peño, alguna ñaña que sepa de la variante de allá. Pero en el Tsesungun esa palabra no se conoce. Normalmente se habla de mchuya, ¿ya? Como para la familia. Mchuya. El término, para ir cerrando, porque igual hay hartos términos que podemos ir anotando, ¿no es cierto? Y viéndolos cómo se dicen acá en la zona nuestra. Pero tenemos para rato, tenemos para otros programas más. Vamos a poner el último término que siempre... dos términos que son muy usados. Uno es bien usado, pero de mala forma, digamos. El número 7 en Mapuzungún siempre se dice regle, y en algunas otras zonas se puede decir relye, ¿ya? Regle o relye. En la zona del Tsesungun eso se dice, el número 7 se dice relye, ¿ya? No es regle tampoco, ¿ya? No es regle, es relye, ¿ya? Para que lo tengan anotado por ahí. Y por último, el término lahuentuchefe.
para la gente que trabaja en medicina intercultural, igual un llamado de atención a que aprendan más, que aprendan sobre todo del idioma, ya que ahí está la base del conocimiento también del mapuche, ¿ya? Por ejemplo, se habla mucho del lahuentuchefe, que no es un término que está mal usado, sino que correspondería a otra variante nomás. Nosotros normalmente en la zona del Chasungó le decimos tlahuentujo o tlahuentufu, ¿ya? Tlahuentufu también. Esa sería la forma de denominar a una persona que hace remedios, ¿ya? Ahora le dicen yerbatero o yerbatera, pero en realidad es la persona que hace remedios. Y kimniefi ti tlahuenta acá. Kimniekefi Filpu Tlahuenta Mlelu Mapumotati. Conoce la diversidad de plantas y remedios en general que hay en la naturaleza, ¿ya? Eso sería respecto a lo que es estos conceptos que son usados y traídos de otros territorios pupeñi purlamuen. Eimika ñaña chen pia fue mitati. Ya la muen. Bueno, quedan muchas otras expresiones que podríamos analizar, pero para no alargarnos más, ¿cierto? Vamos a dejar hasta aquí este Kimeltún, este segundo Kimeltún, y bueno, dejarlos cordialmente invitados a sintonizar Radio Muslutu los días martes, jueves y domingos a las 20 horas. Y bueno, también a escuchar la próxima semana nuestro siguiente programa, ¿cierto? En donde vamos a conversar un poquito acerca de lo que es el chalín. Y también, Lamuen, dejarles una gran invitación a sintonizar lo que sería otra radio huilliche que se está levantando acá en el territorio, específicamente en lo que es el territorio de Pilmaiquén, en donde se está levantando la radio huilliche Calfulicán, quienes tendrán su primer programa el día martes 17 de diciembre a las 16 horas. Va a ser un programa en vivo, así que los invitamos a sintonizarlos. Ellos tienen una página de Facebook en donde pueden encontrar el link para meterse a lo que va a ser el programa, ¿ya? Que se va a transmitir a través de internet. Eso, Lamuen. Muchas gracias por escuchar este programa. Y bueno, Lamuen Cristian. Maitati, Pupeñi Purlamuen, se mata Nentupayen, Kangelu Nachamkawen, Ngal Kim Tugun Mayafiman Tatafa, Ngal ta Feita Tukua Afiman, Tafachikiman, Taman Longkomotati. Fil sunguta feita faltaita in Nachamkayam. Alenta Kiman, Maleita in Puchemo, Maleita in Mapumoka. Feimota feita si Kiman feita Pichiketo feita ta Kimel Tushkuafiyan, Manta Kimamka, Femechi Nyumitu Nyai, Tikiman, Ngalta Iman Kafe Maiman, Inchan Kafe Mechi, Femkian Tati, Cheuchi Traftulian nga, Cheuchi Melelian nga, Pu Chake Mongen, Puchemchi, Tayamuta Shamtupu Kefian, Imanta Kafe, Ngalta Femai Mantaga. Ka chen piafun kai ngalta kemele ke aiman ngalta yaweke la yaiman puweche kintuaiman taman kiman kintuaiman taman sungun tati mapu kafe mechi nga ta peita tain koipu ke teu kafe mechi nga koipu ya teu ta inchenta kimam ta in sungun tati newan tuaiman yafulu waiman pacha mleyan tati kon kleyan ta ngiyatun kiyenmo ngiyatun pushmo Kafe mechi ngalta monko feitishi sungota ngalta kemechi payay. Kafe mechi nga newen tuwayen, kafe mechi nga yafulu wayen pupeñi purlamuen. Así es, pupeñi purlamuen. Entonces, como dijo la Lamuen,
de agradecimiento a toda la gente que escuchó Radio Muslutu hoy día, escuchó este programa Tain Kuifi Sungun Choyutuay. Ojalá que sigan en busca del conocimiento Pupeñi Pulamuen, que no se avergüencen a los jóvenes. Este conocimiento es suyo, es un deber de nosotros el rescatarlo. Como decía anteriormente, esto es un deber de nosotros, ya que nuestros antepasados pasaron por muchas cosas para lograr preservar este idioma y este conocimiento, así que nosotros lo mínimo que podemos hacer es preservarlo, seguirlo transmitiendo y seguirlo aprendiendo, ¿ya? Y también un mensaje también de que este conocimiento, este idioma no es solo, ¿ya? No es solamente el idioma, no es solamente el conocimiento, también está el territorio al cual debemos volver a recuperar, ¿ya? Ese es el mensaje para todos los Peñi y Lalamuen, y como dijo la ñaña, ojalá sintonicen también en la radio Calfulicán también, que va a estar prontamente al aire, ahí con todas las noticias del territorio de Pilmaiquén, de lo que está aconteciendo respecto al tema de la represa de estos huincas noruegos que se quieren ir a instalar, pero las comunidades están en resistencia, están haciendo lo suyo, digamos, para impedir que eso pase. Así que invitados también a escuchar este programa la próxima semana. Se va a seguir retransmitiendo este mismo programa, así que los esperamos para un próximo encuentro Pupeñi Pulamuen. Para que estén bien, Peutuayen, Monco Pupeñi Pulamuen. Tain Kuifi Sungun Choyutuay. Radio Mulutu.